Ejercicios espirituales para la Cuaresma. Segunda semana. Iniciamos la segunda semana de Cuaresma frente a un acontecimiento revelador, las tentaciones de Jesús. La Cuaresma conmemora esos 40 días que pasó Jesús en el desierto como preparación de esos años de predicación que culminan en la cruz y en la gloria de la Pascua. 40 días de oración y de penitencia. Al terminar tuvo lugar la escena de la liturgia que ofrece precisamente el domingo al iniciar la segunda semana de la Cuaresma, esta consideración de las tentaciones que Cristo recibe de Satanás al final de su ayuno. Es una escena llena de misterio que el hombre pretende en vano entender. Dios que se somete a la tentación y que deja hacer al maligno. Pero a pesar de que es difícil comprenderla, podemos meditarla pidiendo a Dios que nos haga saber la enseñanza que contiene. Jesucristo quiso ser tentado porque el cristiano también lo va a hacer a lo largo de toda su vida. La gracia recibida por el hombre en el bautismo y aumentada por las buenas obras está siempre amenazada por el pecado. Pero el Señor, sufriendo Él mismo la tentación, nos ayudó a vencerla. No es nuestro pontífice tal que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Antes, fue tentado en todo a semejanza nuestra, fuera del pecado. Satanás tienta aprovechando las necesidades, debilidades y tendencias de la naturaleza humana. Intenta sacar partido de cualquier situación. El demonio anda alrededor de nuestro espíritu, acechando y revolviendo para ver si haya alguna parte abierta, alguna ranura, alguna rendija para colarse. No abramos esa rendija. La tentación es todo aquello, bueno o malo en sí mismo, que en un momento dado tiende a separarnos del cumplimiento de la voluntad divina. El Señor, después de 40 días de ayuno, siente hambre como sentiría cualquier hombre en sus mismas circunstancias. Y este es el momento en que se acerca el tentador con la proposición de que convierta en pan las piedras que tiene a su alcance. Y Jesús sale victorioso de todas las tentaciones. Nosotros también podemos vencerlas cada día con la misma victoria que Cristo realizó sobre las tentaciones, pidiendo desde luego su ayuda. Es la primera vez que interviene el diablo en la vida de Jesús y lo hace abiertamente. Lo pone a prueba. Quizá quiera averiguar si ha llegado ya la hora del Mesías. Jesús se lo permitió para darnos ejemplo de humildad y para enseñarnos a vencer las tentaciones que vamos a sufrir a lo largo de nuestra vida. Como el Señor todo lo hacía para que nosotros comprendiéramos el camino de la salvación, nos dice San Juan Crisóstomo. De esta forma quiso también ser conducido al desierto y trabar ahí el combate con el enemigo, con el demonio, a fin de que los bautizados, si después del bautismo sufrimos mayores tentaciones, no se turbe por eso nuestro ser, sino es con el deseo de superar las tentaciones con la ayuda y la fortaleza de Jesucristo. Si no contáramos con las tentaciones que hemos de padecer durante nuestra vida, abriríamos la puerta a un enemigo mayor, al desaliento y a la tristeza. Quería Jesús enseñarnos con su ejemplo que nadie debe creerse exento de padecer cualquier prueba. Las tentaciones de nuestro Señor son también las tentaciones de sus servidores de un modo individual. Pero su escala, naturalmente, es diferente. El demonio no va a ofrecernos a nosotros todos los reinos del mundo. Conoce el mercado y como buen vendedor que es el demonio, ofrece exactamente lo que a cada comprador le será mejor tomar. Supongo que pensará con bastante razón que la mayor parte de nosotros podemos ser comprados por 5,000 libras al año y una gran parte de nosotros por mucho menos.
Tampoco nos ofrece sus condiciones de modo tan abierto, sino que sus ofertas vienen envueltas en una serie de cuestiones y formas plausibles que incluso nos confunden. Pero si ve la oportunidad, no tarda mucho en señalarnos a nosotros para que consigamos aquello que queremos y con eso aceptar nuestra infidelidad e ir en contra de la voluntad de Dios. Y en muchas ocasiones hacernos contradecir nuestra fe católica. El Señor nos recuerda precisamente que nuestra actuación debe ser para vencer la tentación. Además quiere que saquemos provecho de las pruebas por las que vamos a pasar y permite la tentación y se sirve de ella providencialmente para purificarnos, para hacernos santos, para desligarnos de las cosas de la tierra, para llevarnos a donde Él quiere y por donde Él quiere, para hacernos felices, no en esta vida cómoda, sino en la venidera, en la vida eterna, pero dándonos en esta vida madurez, comprensión y eficacia en nuestro trabajo apostólico con las almas y sobre todo para hacernos humildes, hacernos muy, muy humildes. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, dice el apóstol Santiago, porque probado recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a quienes lo aman. Pues bien, el demonio tienta aprovechando las necesidades y debilidades de la naturaleza humana. El Señor, después de haber pasado 40 días y 40 noches ayunando, debe encontrarse ya muy débil y siente como hombre, como cualquiera de nosotros, en las mismas circunstancias, mucha hambre. En ese momento en que Jesús está más sediento y más hambriento, se le acerca el tentador con la proposición de convertir esas piedras en panes, ese pan que tanto necesita para saciar su hambre. Y Jesús no solo lo rechaza, no solo rechaza el alimento que su cuerpo pide, sino que también lo hace diciendo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Generosidad de Dios que se ha humillado, que ha aceptado esta condición humana, que no se sirve de su poder para huir de las dificultades y tampoco de la tentación, y tampoco se sirve de su condición de Dios para realizar extraordinarios prodigios, mostrando así al tentador quién es, sino solamente con su esfuerzo humano. Nos enseña a ser recios, a amar el trabajo, a apreciar la nobleza humana y divina de saborear las consecuencias de entregarnos cada vez más a Dios. La tentación nos enseña, particularmente a nosotros mismos y al lado de aquellos a quienes tenemos mayor obligación de ayudar, que en estos momentos de debilidad, de cansancio, es cuando se está pasando una mala temporada, que debemos actuar con mayor resiedumbre, porque el demonio quizá va a intensificar en nosotros la tentación para que nuestras vidas tomen otros derroteros ajenos a la voluntad de Dios. En la segunda tentación de Jesús, el diablo lo lleva a la ciudad santa, lo pone en un pináculo, en el pináculo del templo, y le dice: si eres hijo de Dios, arrójate abajo, pues escrito está: dará órdenes acerca de ti y a sus ángeles de que te lleven en sus manos, no sea que tropiece tu pie contra alguna piedra. Y Jesús le respondió: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Era en apariencia una tentación capciosa. Si te niegas, demostrarás que no confías en Dios plenamente, y si aceptas, le obligas a enviar en provecho personal a sus ángeles para que te salven. El demonio no sabe que Jesús no tendría necesidad de ángel alguno. Una proposición parecida y con un texto casi idéntico oirá Jesús ya al final de su vida terrena: si es el Rey de Israel, que baje ahora mismo de la cruz y creeremos en él. Cristo se niega a hacer milagros inútiles, por vanidad, por vanagloria o por probar su poder. Nosotros hemos de estar atentos para rechazar en nuestro orden de cosas tentaciones parecidas. El deseo de quedar bien, que puede surgir hasta del más santo. También debemos estar alertas ante falsas argumentaciones que pretendan
basarse en la Sagrada Escritura y no pedir pruebas o señales extraordinarias para creer, pues Dios nos da las gracias y testimonios suficientes que nos indican el camino de la fe en medio de nuestra vida ordinaria. En la última de las tentaciones, el demonio ofrece a Jesús toda la gloria y el poder terreno que un hombre puede ambicionar. Le muestra todos los reinos del mundo y su gloria y le dice: todas estas cosas te las daré si postrándote delante de mí me adoras. El Señor rechaza definitivamente al tentador. El demonio promete siempre más de lo que puede dar. La felicidad está muy lejos de sus manos. Toda tentación es siempre un miserable engaño. Y para probarnos, el demonio cuenta con nuestras ambiciones. La peor de ellas es la de desear a toda costa la propia excelencia. El buscarnos a nosotros mismos sistemáticamente en las cosas que hacemos o proyectamos. Nuestro propio yo puede ser, en muchas ocasiones, el peor de los ídolos. Tampoco podemos postrarnos ante las cosas materiales haciendo de ellas falsos dioses que nos esclavizan. Los bienes materiales dejan de ser bienes si nos separan de Dios y de nuestros hermanos los hombres. Tenemos que vigilar en una lucha constante, porque permanece en nosotros esa tendencia de desear la gloria humana, a pesar de haberle dicho muchas veces a Dios que no queremos más que su gloria. También a nosotros se dirige Jesús al decir: adorarás al Señor Dios tuyo y a Él solo servirás. Y eso es lo que deseamos y que pedimos: servir a Dios en la vocación en la que Él nos ha llamado. Jesús está siempre a nuestro lado. Podemos vencer la tentación y por eso nos dice: confiad, yo he vencido al mundo. Y nosotros nos apoyamos en Cristo, porque si no lo hiciéramos, poco conseguiríamos solos. Todo lo puedo en aquel que me conforta. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Podemos prevenir la tentación con la mortificación constante en el trabajo, al vivir la caridad, en la guarda de los sentidos internos y externos, y junto a la mortificación, la oración. Velad y orad para no caer en tentación. También debemos prevenirla huyendo de las ocasiones de pecar, por pequeñas que sean, pues el que ama el peligro perece en el peligro, y teniendo el tiempo bien ocupado, principalmente cumpliendo bien nuestros deberes profesionales, familiares, sociales y de apostolado, podremos sortear y vencer la tentación. Para combatir la tentación habremos de repetir muchas veces y con confianza la petición del Padre Nuestro: no nos dejes caer en la tentación. Concédenos la fuerza de permanecer fuertes frente a ella, ya que el mismo Jesús pone en nuestros labios tal plegaria. Bien estará que la repitamos continuamente. Combatimos la tentación manifestándosela abiertamente a aquellos que son nuestros directores, sobre todo nuestro director espiritual, o manifestándole al sacerdote que nos confiesa, o si somos jóvenes, pues acudiendo a nuestros padres, a nuestros maestros, manifestando lo que nos ocurre. Pues el que manifiesta lo que está pasando ya está por vencer esa tentación. El que revela sus propias tentaciones al director espiritual o a aquel de quien depende su vida espiritual, puede estar seguro de que Dios le otorgará la gracia necesaria para dirigirle bien. Contamos siempre con la gracia de Dios para vencer cualquier tentación. Pero no olvides que necesitas de armas para vencer en esta batalla espiritual, y que tus armas sean la oración continua, la sinceridad y franqueza con tu director espiritual o con el sacerdote que te confiesa, la Santísima Eucaristía, el sacramento de la penitencia, un generoso espíritu cristiano de mortificación que te lleva a huir de las ocasiones de pecado, evitar el ocio, la humildad de corazón, la tierna y filial devoción a la Santísima Virgen, que es consuelo de los afligidos y refugio de los pecadores. Volvernos siempre a ella confiadamente, a la Madre de Dios, para decirle: Madre mía, confianza tengo en ti, sálvame y líbrame del pecado. Vamos a una pequeña pausa en donde podamos nosotros meditar precisamente sobre la tentación y cómo vencerla. Hemos hablado que los medios de combatirla son la oración, la asistencia a los sacramentos, la Eucaristía y la confesión,
La penitencia y la mortificación ordinaria en nuestros deberes cotidianos, dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestra familia y en la sociedad. Busquemos entonces acabar con la tentación, haciéndonos fuertes con Cristo. Ante cualquier tentación, contamos siempre con la gracia de Dios, suficiente para vencerla. Hace falta que nos hagamos merecedores de esa gracia colaborando con nuestra lucha por rechazar la tentación. Nos damos cuenta de que nuestra disposición de luchar por vencer las tentaciones es fundamental. Para convertirnos a Dios, es necesario entonces remover los obstáculos y las excusas con que tendemos a defendernos de Dios. Nuestra pereza, nuestro trabajo, nuestro descanso, nuestro egoísmo, nuestra falta de tiempo. Si nos disponemos sinceramente a luchar, alcanzaremos la victoria. Miremos a nuestro Salvador, aconseja San Francisco de Sales, que nos espera más allá de todos los ruidos del enemigo. Pidámosle a Jesús y a María Santísima que nos salven. Toda tentación vencida robustece el alma y aumenta la gracia santificante. A veces somos un poco ilusos. Pensamos que el demonio no existe. Creo que esa es la mayor victoria del enemigo. Quiero decirles que el diablo existe. La Sagrada Escritura da testimonio de ello porque desde el primero hasta el último libro revelado, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, aparece su presencia. En la parábola de la cizaña, el Señor afirma que la mala simiente, cuyo cometido es sofocar el trigo, fue arrojada por el enemigo. En la parábola del sembrador, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado. Algunas personas inclinadas a lo superficial o al superficial optimismo piensan que el mal es solamente una imperfección incidental en un mundo en continua evolución hacia días mejores. Sin embargo, la historia del hombre ha padecido la influencia del diablo. Hay rasgos presentes en nuestros días de una intensa malicia que no se explican por la sola actuación humana. El demonio, en formas muy diversas, causa estragos a toda la humanidad. Sin duda, a través de toda la historia humana existe una dura batalla contra el poder de las tinieblas que, iniciada en los orígenes del mundo, durará, como dice el Señor, hasta el fin del mundo. De tal manera que el demonio provoca numerosos daños de naturaleza espiritual e indirectamente de naturaleza incluso física en los individuos y en toda la sociedad. Veamos nuestro mundo, veamos la influencia del enemigo y veamos que el príncipe de las tinieblas lo tiene en sus manos. La actuación del demonio es misteriosa, pero real y eficaz. Es para lo único que es diligente. Desde los primeros siglos los cristianos tuvieron conciencia de esta actividad diabólica. San Pedro advertía a los primeros cristianos: sed sobrios y estad en vela, porque vuestro enemigo, el diablo, anda girando alrededor de vosotros como león rugiente en busca de presa que devorar. Resistidle firmes en la fe. Con Jesucristo ha quedado mermado el dominio del enemigo, el dominio del diablo, pues Él nos ha liberado del poder de Satanás. Por razón de la obra redentora de Cristo, el demonio solo puede causar verdadero daño a quienes libremente le permitan hacérselo, consintiendo en el mal y alejándose de Dios. El Señor se manifiesta en numerosos pasajes del Evangelio como vencedor del demonio, librando a muchos de la posesión diabólica. En Jesús está puesta nuestra confianza y Él no permite que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. El demonio tratará de seducir y apartar nuestro espíritu para que viole los preceptos de Dios, oscureciendo poco a poco el corazón de aquellos que tratan de servirle, con el propósito de que olviden al verdadero Dios, sirviéndole a Él como si fuera el verdadero Dios. Y esto siempre de 1000 modos diferentes. Para eso también es creativo el demonio. Pero el Señor nos ha dado los medios para vencer en todas las tentaciones. Nadie peca por necesidad. Consideremos con hondura en esta Cuaresma lo que esto significa. Además, para librarnos del influjo diabólico, contamos con la ayuda de los 7 arcángeles. No debemos olvidar, y sobre todo en este tiempo, que el demonio es un ser personal, real y concreto, de naturaleza espiritual e invisible, y que por su pecado se apartó de Dios para siempre, porque el diablo y los otros demonios fueron creados por Dios naturalmente buenos, pero ellos por sí mismos se hicieron malos. Es el padre de la mentira,
del pecado, de la discordia, de la desgracia, del odio, de lo absurdo, de lo malo y de todo lo oscuro que hay en la tierra. Es la serpiente astuta, rastrera y envidiosa que trae la muerte al mundo, el enemigo que siembra el mal en el corazón del hombre, y al único que hemos de temer si no estamos cerca de Dios. Su único fin en el mundo, al que no ha renunciado, es que cada uno de nosotros nos perdamos, nos vayamos al infierno. Y cada día intenta llevar a cabo ese fin a través de todos los medios que tiene a su alcance. Todo empezó con el rechazo de Dios y su reino, usurpando sus derechos soberanos y tratando de trastocar la economía de la salvación y el ordenamiento mismo de toda la creación. Un reflejo de esta actitud se encuentra en las palabras del tentador a nuestros primeros padres: seréis como dioses. Así el espíritu maligno trata de trasplantar en el hombre la actitud de rivalidad, de insubordinación a Dios y de oposición a Dios, que ha venido a convertirse en la motivación de toda su existencia. El demonio es el primer causante del mal y de los desconciertos y rupturas que se producen en las familias, en la sociedad y en los países. Suponed, por ejemplo, dice el cardenal Newman, que sobre las calles de una populosa ciudad cayera de repente la oscuridad. ¿Podéis imaginar, sin que yo os lo cuente, el ruido y el clamor que se produciría? Transeúntes, carruajes, coches, caballos, todos se hallarían mezclados. Así es el estado del mundo. El espíritu maligno que actúa sobre los hijos de la incredulidad, el Dios de este mundo, como le dice San Pablo, ha cegado los ojos de los que no creen. Y he aquí que se hallan forzados a reñir y discutir porque han perdido su camino, y disputan unos con otros, diciendo uno esto y otro aquello, porque no ven. En sus tentaciones el demonio utiliza el engaño, ya que solo puede presentar bienes falsos y una felicidad ficticia, que se torna siempre en soledad y amargura. Fuera de Dios no pueden existir ni el bien ni la felicidad verdaderos. Fuera de Dios solo hay oscuridad, vacío y la mayor de las tristezas. Pero el poder del demonio es limitado, y también él está bajo el dominio y la soberanía de Dios, que es el único Señor del universo. El demonio no llega a penetrar en nuestra intimidad si nosotros no queremos. Los espíritus inmundos no pueden conocer la naturaleza de nuestros pensamientos. Únicamente les es dado columbrarlos merced a indicios sensibles, o bien examinando nuestras disposiciones, nuestras palabras o las cosas hacia las cuales advierten una propensión por nuestra parte. En cambio, lo que no hemos exteriorizado permanece oculto en nuestras almas y le es totalmente inaccesible. Así que hablemos menos. Incluso los mismos pensamientos que ellos nos sugieren, la acogida que les damos, la reacción que causan en nosotros, todo esto no lo conocen por la misma esencia del alma, sino que en todo caso por los movimientos, las manifestaciones externas se dan cuenta, pero les es más difícil si nosotros hablamos menos. El demonio no puede violentar nuestra libertad para inclinarla hacia el mal. Es un hecho cierto que el demonio no puede seducir a nadie si no es aquel que libremente le presta el consentimiento de su voluntad. El santo cura de Ars dice que el demonio es un gran perro encadenado que acosa, que mete mucho ruido, pero que solamente muerde a quienes se le acercan demasiado. Con todo, ningún poder humano puede compararse con el suyo, y solo el poder divino le puede vencer, y tan solo la luz divina puede desenmascarar sus artimañas. El alma que venza la potencia del demonio no lo podrá conseguir sin oración, ni podrá entender sus engaños sin mortificación y sin humildad. Es muy importante que sepamos que la vida de Jesús quedó resumida en los Hechos de los Apóstoles, que dicen pasó haciendo el bien y liberando a todos los oprimidos del demonio. Y San Juan, tratando el motivo de la encarnación, explica: para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del demonio. Cristo es el verdadero vencedor del demonio. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado afuera a sus propias tinieblas. Dirá Jesús en la última cena, pocas horas antes de la pasión: Dios dispuso entrar en la historia humana de modo nuevo y distinto, enviando a su Hijo en carne nuestra a fin de arrancar por él a los hombres del poder de las tinieblas y de Satanás. El demonio, no obstante, continúa detentando cierto poder sobre el mundo en la medida en que los hombres rechazan los frutos de la redención.
Tiene dominio sobre aquellos que de una u otra forma se entregan voluntariamente a Él y prefieren el reino de las tinieblas que el reino de la luz y de la justicia y de la gracia. Por eso no debe extrañarnos el ver en tantas ocasiones triunfar aquí el mal y quedar lesionada la justicia y la verdad. Nos debe dar gran confianza saber que el Señor nos ha dejado muchos medios para vencer y para vivir en el mundo con la paz y la alegría de un buen cristiano. Entre estos medios están, y ya lo hemos mencionado, la oración, la mortificación, la recepción frecuente de la Sagrada Eucaristía y de la confesión, el amor a la Santísima Virgen, la devoción a ella, con lo que significa el rezo del Santo Rosario. Y con Nuestra Señora estamos siempre seguros de que nada nos ocurrirá. El uso del agua bendita es también eficaz protección contra el influjo del diablo, y también el llevar sacramentales en nuestro cuerpo, ya sea un rosario bendito o una medalla, el uso diario de esta agua bendita en casa. Decía Santa Teresa de Ávila: de ninguna cosa huyen más los demonios para no tornar que del agua bendita. Juan Pablo II nos exhortó a rezar dándonos más cuenta de lo que decimos en la última petición del Padre Nuestro: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, del maligno. Haz, oh Señor, que no cedamos ante la infidelidad a la cual nos seduce aquel que ha sido infiel desde el comienzo. Nuestro esfuerzo en estos días de Cuaresma por mejorar la fidelidad a aquello que sabemos que Dios nos pide es personalmente, frente a la tentación, solo decir: te serviré a ti, Señor, te serviré solo a ti. No olvidemos que si nos damos solo al servicio de Dios, estaremos siempre bajo el ojo, bajo los binoculares del demonio, y nos tenemos que preparar nuestro ánimo para la tentación. Para ello, estando alertas con la oración, con el sacrificio, con la penitencia y la vivencia continua de los sacramentos, lograremos vencer al tentador y lograremos vencer en esta batalla de la vida para lograr la patria celestial. Meditemos durante esta segunda semana sobre esto que fue la vida de Cristo, que se inició con las tentaciones y que fue una constante lucha por hacer el bien y por amar a Dios en primer lugar y a los demás. Ejercicios espirituales para la Cuaresma. Segunda semana.